Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de tercer grado, siendo hoy 16 de junio del año 2021. Iniciamos esta sesión a las 10:40 de la mañana y vamos a dar unos breves segundos para que los estudiantes vayan incorporándose. Bien, y ya están ingresando los estudiantes y para eso doy este plazo. Vamos a incorporar al estudiante Daniel, quien se está incorporando a esta sesión. Bien, y estamos iniciando este tema. Un momentito, ya vamos a iniciar el tema. Un momentico, voy aquí a ajustar el internet. Bien, y quedamos en lo que es el tema, en el tema del indigenismo. Momentito, 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 ya va. Ok, así que me gusta. Vamos aquí a ubicar el contenido. Eh, eh, Estuvimos hablando pues de los grandes de lo de la literatura, estuvimos hablando de las características del indígena y momentico. Bien. Ok, estuvimos hablando de lo que son las obras de José María Arguedas. Estuvimos hablando de aquella señalada de otros, de la de Ciro de Alegría, Ciro Alegría. Y por acá pues hicimos la trayectoria, momento,
Hicimos la trayectoria de lo que es las obras de este personaje. Y bien, estuvimos hablando acerca de esta obra del agua. Sobre, bueno, estos tipos de obras, pues estuvimos analizando que trataban lo que era la realidad del momento. Ese momento cruel donde estas comunidades padecían de las tiranías siempre de alguien, así como Fuente Ovejuna. Y hoy vamos a estar analizando otras obras más de lo que es de ella. Por aquí vamos a analizar Jaguar Fiesta, que es una de las obras que vamos a traer hoy de José María Argueda. Pues en ella vamos a observar pues los rasgos que posee este tipo de literatura donde se quiere pues señalar pues las condiciones que se presentan dentro de ella. Y tenemos por acá un breve resumen que te puedo señalar de esta gran obra. Y es la siguiente. En lo que es el proceso de esta gestación de la novela, tenemos el argumento de una andina, o también, como señalan en la obra, una india, como un centro de conflicto donde se rivalizan razas y grupos sociales en una ciudad en la meseta peruana, y nació en la mente de José María Arguedas cuando, según su propia confesión, él participó en una lidia en Puquio en julio del año de 1935. Entonces, en ese momento, pues uno de los toreros domésticos, apodado Unrao, fue destruido por el toro. Y en el año de 1937, pues Arguedas publicó dos historias que precedieron a la novela. La primera se tituló El Despojo, que apareció en una revista limeña, Palabra, número 4, y se convirtió en el segundo capítulo de la novela, y el segundo titulado Jaguar Fiesta, que fue publicado en una revista americana en Buenos Aires. Y es que su deseo de hacer esta historia de Jaguar Fiesta fue interrumpido por su estadía en la prisión del Secto. Entonces solo pudo publicarlo en la práctica durante la mitad de lo que fue el año de 1940. Entonces, José María Argueda, pues, más que todo, si puedes ver la portada, pues ya sabes a lo que hace alusión. Entonces, la novela cuenta una de las costumbres más tradicionales de lo que son las originarias en las comunidades del Perú, la corrida india. Esto se celebra, Daniel, cada 28 de julio, aniversario de la fundación de acá de la República del Perú. Y la corrida de India es un evento espectacular en el que un toro debe encontrarse en un pampón o un panfón alrededor de 100 o 10 indios como toreros o lidiadores. Bueno, en este caso indígenas. Y de los cuales pues forman parte de otros elementos de la música en los huacahuac, que son trompetas de cuernos de oro, canciones populares como los huaynos, consumo de coñac y el uso de dinamita para matar al toro, e incluso la muerte de muchos pueblos indígenas esparcidos por la corneta. Entonces, esta tradición está amenazada por un orden de la capital que le prohíbe, porque pues la considera una práctica muy bárbara. Dado a que los indígenas se niegan a cumplir las órdenes, pues las autoridades buscarán una forma de permitir las corridas de toro, pero decentes, donde contratan a un torero profesional que se encargará de la forma española. Esto pues, Daniel, elimina lo que es la esencia de la fiesta, porque no es lo que ellos quieren.
Pero finalmente, pues, se hace, lo que significa una tradición indígena en los habitantes de la ciudad. Cabe de señalar que en esta historia de José María Arguedas no se menciona el cóndor unido a la parte posterior del toro, que actualmente es la variante más famosa en la fiesta de Yagua. Este tipo de obra es una novela y su tema principal es la actuación de la lidia de toros al estilo de los Andes, no español. Y las historias pues son secundarias, son la invasión de blancos o mistis a Puquio, los abusos y la violencia de los gamonales contra los nativos, la construcción del camino de Puquio a Nazca, la migración de miles de indios a Lima, y el escenario donde se presenta esta obra, pues, es una narración de donde se desarrolla en Puquio, capital de la provincia de Lucanas, en el Ayacucho, en las tierras altas de acá del Perú, y la ciudad está conformada principalmente por cuatro grupos: los ayllus indios, que se denominan Piquachuri, los Cayo Acoyana y los Chaupi, y cada uno de estos grupos están conformados por familias que son dueños de un determinado sector, así como su propia plaza. Y es que el Misti o autoridad de la ciudad, en este caso, en la obra señala a los blancos y mestizos, pues vivían en el Jirón Bolívar, uno de los extremos que se extiende a la plaza principal. Y también destaca pues una época donde se desarrolla en la década de los años 1930, en los años 30. Y bueno, aunque hay regresiones de años anteriores, pues algunos lo ubican en el año de 1920. Una crítica o un punto de vista del gran novelista Vargas Llosa dice que el personaje principal de esta obra es el narrador, que es un poco sutil y versátil y por lo tanto se diferencia de un narrador tradicional, como el caso de Ciro Alegría, que lo pudimos ver en Serpiente de Oro. Entonces suele ser intrusivo y se mete constantemente con la interferencia porque él es sutil y también sabe actuar de manera invisible. Según los criterios de Vargas Llosa, pues la forma de contarle a Argueda está más cerca de la narración moderna que uno de los mayores avances, que es uno de los mayores avances de lo que es la literatura. La novela, pues, Jaguar Fiesta es una de las obras que tiene ciertas peculiaridades del movimiento literario indígena. Tiene una mezcla un poco refinada del castellano y quechua para tratar de describir de la manera más auténtica la realidad de los pueblos andinos del Perú. Argueda pues reconoce la importancia de los ex representantes del indigenismo como Enrique López Albújar y Ventura García Calderón, pero también resalta que difiere de ellos y asegura que muestra más fielmente la realidad de los indígenas después de crecer y vivir en medio de un ambiente andino como es el de Andahuaylas. Entonces, esta obra está dentro de un contexto social de la primera mitad del siglo XX, que era una época en la que el Perú en las montañas se convirtió en una confrontación entre terratenientes blancos o mestizos, quienes eran los patrones, y los sirvientes, que eran los indígenas, también los campesinos. Los opresores, pues, con el apoyo del gobierno central, intentaron introducir sus costumbres occidentales a los pueblos indígenas. Y por otro lado, pues los pueblos indígenas lucharon por mantener sus tradiciones y en muchos casos ya mantenidas. Y entonces en este momento en Lima pues comienza a inundarse de inmigrantes andinos que ellos se organizan en los centros regionales para ayudarse mutuamente frente al abuso. Dentro del contexto ideológico de esta novela, Jaguar Fiesta, pues, surge en medio de una controversia nacional entre las dos posiciones ideológicas más representantes de la segunda mitad del siglo XX, el socialismo y el capitalismo. Entonces, el primero, que es el socialismo, estaba relacionado con la valorización de la figura de José Carlos Mariátegui y la defensa de los nativos americanos contra el abuso y la marginación de las autoridades.
Y el capitalismo a su vez estaba vinculado a una estructura económica basada en capitales estadounidenses que ignoraban las tradiciones domésticas. Esta tensión desigual fue la razón por la cual muchas personas, incluido Arguedas, enfrentaron conflictos de identidad y se dieron cuenta que había que reevaluar el mundo andino, sus derechos y su idioma, y por esto es que el trabajo del autor refleja un mundo de conflictos entre los indígenas y principales. ¿Ve? Como te señalé, pues en obras anteriores, pues eh, como te señalé en obras anteriores, pues el, los escritores, pues de ese momento, ellos escriben según el contexto en el que se encuentren. Mayormente los escritores se inspiran en momentos difíciles, de controversia, momentos fuertes, pues. Y por acá tenemos eh, otra obra como Diamantes y Pedernales, pero tenemos una de las más emblemáticas de Argueda, como lo es Los ríos profundos de José María Argueda, que es un tema, es uno de los libros más, más difundidos, y no que diga menos importante, más importante que lo demás, ni que los demás sean menos importantes. Entonces, tenemos acá pues una breve sinopsis de lo que es Ríos Profundos. Puedes observar la portada. Y bueno, en parte de esta novela, porque es una novela, tenemos que hacer mención de lo siguiente. En el intro vamos a señalar las siguientes palabras que van a dar la introducción a lo que es la obra Los Ríos Profundos. Aunque aquí dice Los Ríos Profundos, bueno, eso es un error. Y es que en medio de la noche el niño Ernesto llegó con su padre al Cusco, la ciudad de la que tanto ha oído. Se le hace en ese momento difícil de reconocer. Y es que la visita marcará el inicio de un viaje en el que aprenderá a convivir con personajes que le mostrarán los diversos rostros de la injusticia. Y aquí estamos viendo un momento clave, injusticia. Quiere decir que el contexto social estaba sacudido por muchas, eh, vamos a poner cosas que estaban en contra de estas comunidades. Los alumnos, pues, de un colegio llamado, de un colegio en Abancay, pues, y los curas, los colonos y los hacendados, junto con las chicheras y los soldados del ejército, son parte de los personajes, pues, de esta obra. Todos enseñarán a su corazón a volverse fuerte. Pero ellos tienen que volverse fuertes ante tanta injusticia, ante tanta violencia, para no decaer. Así como cuando te sientes abatido y te dicen, no, pero ánimo, tú puedes, te da fortaleza para que frente a alguna adversidad puedas vencerla. Entonces, en ella pues va a haber la admiración por lo antropológico y también pues va a haber una vida compartida con los campesinos de Andahuayla, que le enseñaron no solo a este niño el quechua, sino también hicieron, está ingresando muy tarde el estudiante Ronaldo Paucar, por lo que no le voy a dar acceso al estudiante debido a que las coordenadas abscisas y ordenadas sí hay variabilidad en sí. Bueno, vamos a admitirlo. Recuerden siempre entrar 5 minutos después de iniciar la sesión. Recuerden entrar 5 minutos después de iniciar la sesión. Ronaldo, estás ingresando ya prácticamente a 20 minutos de haber iniciado la sesión. En la próxima, por favor, ingrese a tiempo porque no voy a poder admitirlo. No es que se interrumpe la clase. Entonces,
En esto, pues, en este momento, pues, de la novela, pues, la ficción, ella va a transmitir la misma guerra entre lenguas y espíritus que luchó en la vida. Entonces, tenemos acá, pues, que dentro de lo que es este resumen de los ríos profundos, hay un contexto un poco sacudido de la novela que alude a la profundidad de los ríos andinos que nacen en la cima de aquí de la cordillera de los Andes, pero a la vez se refiere a las sólidas y ancestrales raíces de la cultura andina a la que Argueda, para él, es la verdadera identidad nacional. Es decir, este movimiento indigenista buscaba rescatar los valores, eso lo vimos en la presentación de las láminas, revolver, o sea, volver a rescatar eso, bueno, volver o no, rescatarlos para que no fuesen desvaneciendo, si dieron la importancia a las comunidades indígenas, no desde lo externo, sino desde lo interno. Entonces, en el contexto que se da esta novela es en los años 1950, donde en esa época la literatura era muy fértil y apareció el indigenismo. Entonces, aquí comenzó el pleno apogeo de la literatura indigenista en el Perú. Entonces, por acá, en cuanto a la composición, la génesis de esta novela sería el cuento de Guamacuyay, que forma parte del libro de cuentos de Agua, que publicó en el año de 1935. Y uno de los personajes de esto es el niño Ernesto, inconfundiblemente el mismo Ernesto que es el de los ríos profundos. Entonces, en un texto publicado, pues apareció bajo el relato de una forma autobiográfica de Argueda. Entonces, dentro de los escenarios del río profundo, pues el 70% de la acción de esta novela va a transcurrir en Abancay, en la ciudad de Abancay, en quechua, que significa Ahuancay. Otros escenarios son mencionados dentro de la novela como es Cusco y diversas ciudades costeñas y serranas del sur y centro del Perú. Lugares que Ernesto, pues el protagonista, recorre acompañado de su padre antes de instalarse en Abancay. Y Abancay es uno de los pequeños, es un pueblo con pequeños barrios separados por huertas y moreras. Y lo rodea pues la hacienda Patibamba, cuyo patrón no le vendía y por ello la ciudad no podía expandirse. Entonces, un árbol característico de Abancay es el árbol pisonay, que es un árbol nativo que en primavera pues se llena de flores grandes y rojas. Y entre esto se van a mencionar lugares importantes de Abancay donde se va a desarrollar en la novela, tales como el colegio religioso, con su enorme patio polvoriento, y el barrio de Guananupata, Tugurio Maloliente, poblado de Chichería, donde también se podían encontrar mujeres de la vida fácil, ¿no? Y la Plaza de Armas y la Avenida Conde Bamba, que es una amplia alameda sembrada de moreras. Entonces, para lo que es el argumento de la obra, pues narra lo que es el proceso de maduración de Ernesto, un muchacho de 14 años quien debe enfrentar a las injusticias del mundo adulto, del cual él va a comenzar a ser parte de ella. Y este relato va a comenzar en la ciudad de Cusco, donde Ernesto llega con su padre, quien era un abogado itinerante, y le llamaban el viejo con el propósito de solicitarle trabajo y amparo. Pero este no va a tener éxito. Entonces busca emprender en sus andanzas y bueno, pasa a ubicarse en el pueblo del sur peruano. Y es que en Abancay, este chico Ernesto lo matriculan en este colegio que les hice mención y su padre va a continuar sus viajes, o sea que lo deja allí y el padre va a seguir sus viajes en busca de un trabajo. Entonces, Ernesto pues tendrá que convivir con estos chicos del internado que son como microcosmos de la sociedad peruana y donde priman normas crueles y violentas. Lo que va a vivir este niño va a ser un calvario.
Más adelante ya fueron habla de los límites del colegio, pero también va a hablar de un grupo de chicheras donde se amotinan exigiendo el reparto de la sal y la entrada en masa de los colonos o campesinos indios a la ciudad, que ellos venían a pedir una misa para las víctimas de la epidemia de tifo. Esto va a originar en este chico Ernesto una profunda toma de conciencia, pues él elegirá los valores de la liberación en vez de la seguridad económica. Esto va a culminar en una fase de proceso de aprendizaje, donde la novela va a finalizar cuando Ernesto abandona Bancay y se va a dirigir a una hacienda de propiedad del viejo, ya sabe quién es el viejo, situada en el Valle de Apurímac, a la espera de que su padre retorne. Entonces, de una manera resumida, pues, como les hice indicar, pues, el relato comienza en el Cusco y el padre, pues, deja a este chico en en un internado y este va a continuar su, con su viaje, pues. Entonces, dentro de los ríos profundos, a la cual se hace mención, momentito, yo necesito más bien llevarlo a una razón geométrica. Una razón geométrica es ponerla como un cociente. Oye, la razón geométrica es colocarla como un cociente. Si me lo coloca como un cociente, bueno. Dentro de ella, pues, vamos a ver las matices de lo que es el dentro de lo que es la temática, pues el momento, el contexto. No estamos hablando de un príncipe, un caballero, una doncella que necesitaba ser rescatada, no. Estamos haciendo la narrativa de lo que es lo que es el contexto dentro de la novela y estamos hablando de unas personas que son nativas pues de acá y que van a experimentar, en el caso del pobre Ernesto, que va a estar internado en ese colegio donde hay ciertas cosas que no son muy buenas y cada vez se va a conseguir más aislado de lo que es el contexto. Entonces, en ese momento, pues había una brutal explotación de los indios por parte de lo que es la oligarquía latifundista, y esto es visto por los mismos como un orden agradable a Dios para ese contexto, ¿no? Pero para Ernesto el periodo del colegio es tormentoso, pues habían constantes choques entre sus compañeros, entre los cuales él se va a encontrar cada vez más separados, más aislados, pues le llevan a los barrios de los indios de Abancay y a sus casas donde los indígenas viven como bestias, rodeados por la oscuridad y la inmundicia. Pero en la chichería de estos barrios, o sea, en las típicas tabernas peruanas, Ernesto va a revivir, volviendo a descubrir la vida, los objetos y la fantasía de los quechos. Un día estalla una revuelta de chicas de la vida fácil debido al acaparamiento especulativo por parte de la administración municipal. Entonces, estas mujeres pues quedan fascinadas pues porque ellos consiguen, ellas logran pues este tipo este conflicto pues ellos van a seguir, bueno, van a ser seguidas por Ernesto, quien Ernesto va a estar fascinado y exaltado por por la acción y se dirige a la casa de los indios para distribuirla. O sea, estamos hablando ya de otro contexto. Pero de inmediato, pues los guardias a caballo le vuelven a quitar la sal y todo vuelve a entrar en el orden establecido bajo una conmovedora y consoladora bendición del padre rector.
Entonces, en los ríos profundos de José María Argueda, se lleva a cabo una innovación de carácter fundamental de lo que es la literatura latinoamericana. Entonces, todo el contexto de estos ríos profundos, pues, va a estar en relación, pues, relacionado con una sacudida debido a las injusticias. Y aquí se va a hacer mención dentro de esta obra al Zumbayú, que es una especie de trompo que representa en la novela la identidad profunda de la memoria, la naturaleza y la música, donde se trata de un objeto integrador que sirve para hacer funcionar los recuerdos más recónditos. Y podríamos decir que la posibilidad de la recuperación de la memoria genética. Entonces, estos son elementos mágicos que van a ver dentro de los ríos profundos. Y eso es el Sambayú. Tienen que leer esta obra para que puedan comprenderlo un poquito más porque van a haber múltiples escenarios dentro de ella. Por su parte, pues, tenemos la obra El Secto también de José María Vargas. Si ya pudiste observar, estas obras, pues, son netamente de obras de la literatura indigenista. Y el secto, pues, a manera de resumen, aquí les puedo dar un breve resumen de lo que es esta obra de José María Argueda. Y con ella, pues, a manera de análisis, tenemos que para entender esta obra es necesario hacer dos comentarios acerca de su vida. Y es que el primero hace referencia a la infancia, y es que Argueda era huérfano de madre. Para poder entender la obra del secto hay que primero ubicarnos en la vida de José María Argueda. Y uno de los primeros rasgos es que él era huérfano de madre desde los 2 años y medio y fue semi abandonado por su padre y su madrastra. Fue criado fundamentalmente por la servidumbre de la casa paterna, que eran indios, en su mayoría indígenas, que pusieron en contacto al joven Argueda con una cultura y una cosmovisión, pues que le iban a marcar el resto de su vida. El segundo aspecto que hay que ver de la obra de la vida de Argueda es que se refiere al arresto e ingreso en prisión que sufrió en el año de 1937 por haber participado en protestas estudiantiles contra la visita al Perú de un general fascista enviado por Mussolini. Entonces, el primero de los hechos mencionados, pues marcará toda la vida y obra de Argueda, mientras que el segundo marcará la novela que hoy en día reseñamos. El secto es una novela testimonial que nace de la estancia de Argueda en el penal limeño. Por eso es que en la portada puedes ver una alusión de una persona en la cárcel, pues esta alusión hace referencia a José María Argueda, y es que desde allí él pues echó letra. Él en la prisión pues hace luchas de poder, ve las luchas de poder, hay malos tratos, hay corruptelas, hay vejaciones. El cuadro que presenta Argueda es verdaderamente aterrador, pues había la brutalidad y la vileza que recorren toda la narración, y Argueda no ahorra en detalles escabrosos. Mención especial en este apartado merece el tratamiento otorgado a la sexualidad, muy marcado por la homofobia y el machismo. El sexo aparece en el secto como algo abyecto, sucio, turbio y violento, como una herramienta más en manos de los poderosos para envilecer al pueblo. Pese a todo lo anterior, siempre dejan entrever pequeñas ventanas a la esperanza.
Entonces, el tercer aspecto, el de la representación a pequeña escala del Perú, aúna los dos anteriores con la visión argueriana. El sexto es el menos, al menos puedo considerarlo una metáfora del Perú de la época, pues la prisión se dividía en dos niveles, entre vagos y maleantes. También habían presos comunes y el de los políticos que permanece totalmente alejado de ambos mundos. Entonces, es un mundo cargado de suciedad, violencia y muerte y se estructura en sus relaciones de poder similares. Entonces, en esta obra del sexto, pues, aunque no va a hacer referencia de la literatura indigenista como tal, porque se menciona un indio, pues se muestra el lado sensible de lo que es la estancia de este personaje dentro de la prisión. Entonces, el sexto es una gran novela, mucho más accesible para un lector europeo, como la aquí reseñada El zorro de arriba y el zorro de abajo, y por tanto un punto de partida más sencilla. Y es que para adentrarse en la obra, pues hay que seguir analizando cada aspecto de lo que es la literatura indigenista. Entonces, José María Argueda fue uno de los máximos exponentes de lo que es la literatura indigenista. Entonces, arriba quedaría, bueno, sí, de verdad que tenemos que buscar en... La siguiente obra se llama Tupac Amaru, Kamata y Tanchiman, Aiyitaki, a nuestro padre creador, Tupac Amaru. Entonces, esta es otra de las obras que Argueda va a presentar. Y para ella, pues, podemos observar nada más en la portada que, así como sus demás obras, son netamente, pues, indigenista, hasta que siempre se me olvida el último. Y entonces, pues, esta obra, pues, está relacionado con lo que va a ser prácticamente un himno canción. Y por acá, pues, nada más te voy a hacer mención a algunas frases a doña Cayetana, a la cual él le hace referencia. Mi madre india, recuerda que José María Argueda era huérfano de madre. Señala aquí que me protegió con sus lágrimas y su ternura cuando yo era niño huérfano alojado en una casa hostil y ajena. A los comuneros de los cuatro Aillos de Puquio, en quienes sentí por primera vez la fuerza y esperanza. Esto es como un agradecimiento. Y a Tupamaru, hijo del dios serpiente, hecho con la nieve del Zacantay, tu sombra llega al profundo corazón como la sombra del dios montaña, sin cesar y sin límite. Tus ojos de serpiente, Dios, que brillaban como el cristalino de todas las águilas, pudieron ver el porvenir, pudieron ver lejos, que estoy fortalecido por tu sangre, no muerto, gritando todavía. Entonces, esta obra que él presenta es una obra himnonovela, netamente indigenista. Y todas estas obras, pues, como puedes observar la última, la agonía de Raxiniti, que también son obras de la literatura indigenista. Entonces, ¿cuáles eran los temas principales de este tipo de literatura indigenista? Bueno, como pudimos ver a manera de resumen en cada de las obras de Argueda, disculpe muchacho, podemos observar abusos. Tal es el caso de la primera obra que mencioné, Agua, donde los comuneros pues eran sometidos pues a esta injusticia, vivían el abuso
de el principal personaje de autoridad de ese pueblo, quien les mezquinaba, les negaba el agua. También tenemos temas de lucha, y es el caso pues de Secto, donde él tenía que lidiar contra esos mundos donde él estaba. También trata de temas de pobreza, solidaridad y muerte. A diferencia de lo que es las obras románticas, renacentistas, vanguardistas, pues los temas indigenistas son más llenos de, no de romanticismo, porque si hablan algunos son muy pocos. Entonces, acá pues, entre los personajes principales de las obras que podemos hacer mención, vamos a ubicar una de las obras más emblemáticas, y esta obra pues va a tener las características, todas las características de la literatura indigenista, y tal es la obra de Todas las Sangres de José María Arguedas, que no te puedo mostrar la portada, pero sí hace alusión a lo que es el tema de Toda la Sangre, que es el resumen. Y por acá, pues, los personajes principales de esta obra son Andrés Aragón Peralta. Tenemos como los principales, que es el viejo Guaracocha. Hueracocha, los personajes secundarios, Don Fermín, Don Bruno, Adelaida, Anto, Apuquintu, Gertrudis, Rondón Wilca y otros personajes más. Y es que esta obra, Toda la Sangre, pues fue publicada en el año de 1964. Entonces, muchachos, hagan la desconexión en estos momentos y soliciten conexión a la segunda parte de literatura de tercer grado para dar continuidad con el tema de Toda la Sangre de la literatura indigenista.